Las plantas suculentas tienen diferentes estrategias para soportar la falta de lluvia que existe en los lugares donde habitan. De hecho, ya vimos un vídeo con 9 adaptaciones de estas plantas a los medios áridos, pero en el vídeo de hoy te traigo 5 curiosidades, que son 5 estrategias que tienen estas plantas con este mismo fin o con otros fines, y concretamente de la familia Cactácea. ¡Vamos a ello! En vídeos anteriores hablamos de la función de las espinas plumosas de la Mamillaria plumosa, que es la misma que tienen estos estigmas o mini mechones blanquecinos que recorren el cuerpo de este Astrophytum ornatum. Su objetivo es proteger al cuerpo del cactus de la radiación solar intensa, reduciendo la que llega a su cuerpo. ¿Pero sabíais que su cantidad puede variar aunque hablásemos de dos cactus de la misma edad? Esta mamilaria está creciendo a la sombra y tiene pocas espinas plumosas. Incluso podemos ver su cuerpo verdoso. Por el contrario, esta otra que se encuentra en un lugar soleado está toda cubierta. Fijaos especialmente en esta, que aunque es más pequeña que la primera que os enseñé, que crecía a la sombra, tiene bastantes más espinas. Quizás estamos acostumbrados a las semillas que se forman en la base de la flor y que podemos recolectar una vez que ésta se seque, como es el caso de estos taguetes. Pero en algunos cactus, como por ejemplo las mamilarias, las semillas se forman en el interior de su cuerpo. Por cierto, a diferencia de otros géneros de cactus, donde las flores salen del mismo sitio que las espinas, es decir, de las areolas, en las mamilarias, por el contrario, surgirán de la base de las mamilas o tubérculos, que son estos montículos que cubren su cuerpo. Tras florecer y polinizarse, la flor secará y empezará a formarse las semillas. Aquí vemos un fruto en formación. Tras un cierto tiempo, que variará, dependiendo de las condiciones del cactus y del ambiente, este expulsará un fruto que contendrá las semillas. Cuando nos acercamos al cactus encontramos cosas muy interesantes. Por ejemplo, en los Pherocactus podemos observar unas glándulas nectaríferas. Estas se encuentran en las areolas, que son estos botones pelosos de donde salen las espinas. Estas glándulas producen un líquido azucarado que atrae a algunas especies de hormigas y estas protegerán al cactus de diferentes plagas a cambio de esta bebida azucarada. ¿Os acordáis de las costillas? Las costillas son estas protuberancias que van de arriba abajo y que permiten a la cactus deshidratarse o recuperar la turgencia rápidamente sin sufrir daños, pues también sirven para darse sombra unas a otras, pues la separación de estas varía según la radiación que les dé. Aquí la diferencia es muy sutil, pero las costillas de la zona superior están algo más juntas que la parte de abajo. Esto es debido a que la zona inferior recibe menos luz y por tanto necesita menos sombra. Debido a esto y a que responderán un poco más lento, y no te aconsejo que estés continuamente girando la maceta de tu cactus, que si no lo volveremos un poco loco. Por último, decir que los cactus también tienen madera, como los árboles. Cuando los cactus son pequeños, estos mantienen su forma gracias al agua que contienen en su interior. Pero cuando alcanzan un cierto tamaño, ya esto no es suficiente y forman en su interior, en su núcleo, una especie de madera fibrosa. La podemos ver en un brazo seco de este cactus. Aunque también hay especies que empiezan a formar esta zona leñosa desde muy jóvenes, como por ejemplo la pitaya. Y fijaos lo que queda de esta opuntia seca. Aquí os dejo un vídeo relacionado con 9 estrategias de las plantas suculentas para vivir en lugares áridos. Nos vemos en un próximo vídeo.